Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Bienvenidos al canal de nuevo, a una nueva entrega de Calamares a la Romana, en la que os vamos a hablar de un tema que seguramente ya a estas alturas os encantará, que son las batallas de las legiones de Roma. Y como no, pues tengo aquí al Calamar Mayor que viene a narrarnos, o hacerme en este caso compañía, para que no sea un monólogo, sino para que sea un diálogo. ¿Qué tal, Ángel Portillo? Hola Sergio. Esto de Calamar Mayor, a ver, el hecho de que el año sea el de Portux y Sergius no tienes por qué llevarlo con tanto rencor. Podemos, si quieres... Llámame tú también Calamar Mayor y ya está. Sí, somos calamares mayores. Pues muy bien, los dos calamares mayores, sí. Si quieres, a mitad de año, como tenemos que hablar, tenemos que ser colegiados, pues cambiamos el año de Sergius y Portux. Del año que viene, que este año es Portux y Sergius. Vale. Pues bien. Oye, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos traes? Hoy nos traes una batalla no espectacular, sino ya el siguiente nivel, ¿no? Si ya con las que hemos explicado hasta hoy, que recordad que os hemos hablado de la 12 Fulminata, y os hablamos también de esa batalla de sangre en el hielo, también en ese marco danubiano congelado. O sea, si eso fue épico, hoy lo que nos vas a explicar, o de lo que vamos a hablar en este caso, es de la segunda batalla de Tapae. Ni más ni menos. La segunda batalla de Tapae es la batalla más importante de la primera parte de la Guerra de las Dacias, que se hicieron en el año 101 y 102 después de Cristo. La primera gran campaña de nuestro señor Trajano, y grande emperador, nuestro Princeps. Pues vamos a hablar de esta batalla, ¿no? Pero quizás antes, como toda la batalla tiene un contexto, ¿no? ¿De dónde venimos aquí, no? Pues venimos, yo sé que a ti te gusta mucho, Sergio, los dioses no nos condenarán si nombramos a Domiciano, ¿no? Es que claro, para hablar de la segunda batalla de Tapae, la gente dirá, pero ¿por qué no os habláis de la segunda? Pero si hay un numeral aquí es porque hubo una primera, ¿no? Entonces es impepinable decir que hubo un primer conflicto en Tapae, un primer conflicto que nos fue a los romanos, nos fue francamente muy mal, pero claro, es que ¿quién teníamos en el poder? Le hicimos la Damnatio en su momento, la Damnatio Memoriae. Pero para que nuestros videoyentes se pongan en contexto, yo pienso que es necesario que lo nombremos aquí y que sea de pasada. Luego hacemos una oración y rezamos a los dioses para que nos perdonen por haberle nombrado y ya está. Sí, pues sí, Domiciano, el rey en la Dacia, pues hacía racias contra... La Dacia sería ahora un reino que sería la actual Rumanía, pero la parte que no toca al Mar Negro, ¿no? Sería esta parte... de Rumanía. Pues allí había un reino que era la Dacia, que era bastante potente. Los romanos a todos le llaman bárbaros, pero estos no eran bárbaros, eran un reino organizado. Y Domiciano se cansó de ellos y mandó a una persona con un ejército importante y lo mandó, estamos hablando creo que es del año 86 después de Cristo, alrededor, y allí mandó estas tropas hacia la capital Dacia, que vamos a ver si soy capaz, Sergio, de... Yo sí que me la sé porque la he interiorizado mucho. Sarmicegetusa. Eso, Sarmicegetusa, que no es fácil de pronunciar. La capital de los dacios. Ahí está. Lo mandó hacia allí a toda una columna a cargo de un tal Cornelio Fusco, que era un hombre importante, seguramente en su casa, de más recuerdo, era prefecto del pretorio, y por esa época... nuestros oyentes tienen que saber que cuando iba al prefecto del pretorio tomaba, aunque estas legiones estaban a mando de los gobernadores, al ir el prefecto del pretorio, él era el que tomaba el mando de las legiones, a no ser que estuviera el emperador, ¿no? Y este hombre fue allí con un contingente bastante importante, con hombres de la primera itálica, con hombres de la auleada, de la quinta, fue también con hombres de la quinta macedónica también, que estaban en Oescur, en aquella zona. Y se presentó allí con pretorianos y el hombre fue todo... Para él era imposible que las legiones romanas perdieran una batalla
y se enfrentó a los dacios. Los dacios, Oye, Sergio. Ángel, pero él, claro, con esa superioridad romana, pensando que se iba a enfrentar a bárbaros desorganizados, ¿no? Y que eran unos saqueadores que hacían racias en territorio romano, y jamás se pensó que se encontraría un ejército bien organizado, ¿no? Dirigido por un rey con carisma, con una estructura bien equilibrada y capaz de hacer frente a las todopoderosas legiones romanas. Y me imagino ahí a Cornelio Fusco diciendo, bah, esto voy ahí. Les metemos un repaso a los dacios estos y volvemos con la grandeza y con el honor intacto, ¿no? ¿Y qué se encontró allí realmente? Porque se pensaban que eran marcomanos, o que eran cuados, o que eran catos, o sea, que eran germanos, ¿no? Y no, estos dacios se encontraron un rey que tenía una estructura muy bien puesta, con unos hombres que le llamaban los hombres del sombrero, ¿no? Que bien organizados. Además, los dacios tenían un arma llamada falx, que era como una guadaña, ¿no? Tenían sicas, tenían espadas cortas, tenían escudos grandes y tenían coraza. Había muchísimos dacios, que eso no estaba acostumbrado al ejército romano, que tenían espada o tenían un arma de mano al menos, ¿no? Porque la sica no deja de ser una espada curva hacia adelante, ¿no? Para hacer golpes circulares. Y ellos encontraron un ejército bien preparado, con hombres disciplinados, con hombres que sabían luchar, con hombres que no cuando llegaban las legiones romanas no huían, aguantaban la formación, ¿no? Con hombres con lanzas, con hombres con sica y con hombres con falx, trabajando juntos en equipos, ¿no? Para un poquitín... sí, porque funcionaba así, ¿no? Más que nada que la gente se haga la idea, que el hombre de la falx obviamente era un arma a dos manos y no llevaba un escudo. Entonces, ese hombre trabajaba bajo el amparo de una protección de un escudero que le ofrecía el amparo de su escudo. Cuando este golpeaba, abría el escudo, salía, pegaba el golpe, imagino que luego se volvía a esconder detrás del escudo para protegerse de un posible ataque, de un contraataque por parte de los legionarios. Entonces, hay una organización que los romanos no se habían encontrado en ningún pueblo hasta aquel momento. Quizás sí, yo qué sé, sí, los partos o pueblos más organizados, pero no en pueblos a los que ellos consideraban bandas de guerreros o hordas, ¿no? Sí. Además, se metieron en el bosque, incauto este hombre, y se metió en el bosque precisamente del valle de Tapae. Tapae es una ciudad que es un valle, y al final hay una ciudad que se llama Tapae, por eso lo llaman el valle de Tapae. Él se metió allí con sus tropas, y estos hombres hicieron, seguramente aprendieron de los alemanes, o de los germanos, perdón, de Teutoburgo, y cortaron árboles, y al paso de las legiones tiraron los árboles y rompieron la unidad en multitud de equipos. La quinta Auladae desapareció. Se llevaron el águila, Sergio, una vergüenza para Roma. Una legión, la legión de César, la quinta, Alondra. Es increíble. La quinta macedónica se tuvo que rehacer. Los hombres de la primera itálica corrían hacia el Danubio presos por el temor, con manos cortadas, con todo. O sea, terrible, ¿no? Cornelio Fusco evidentemente murió allí, pero fue una derrota bastante importante es lo para mejor Roma. Que le puedo pasar a Cornelio Fusco, perecer ahí, porque si no hubiese sido una vergüenza volver a Roma, siendo el prefecto del pretorio, habiendo perdido un águila con cantidad de bajas. Y bueno, ¿y qué tuvo que hacer Domiciano? ¿Cómo reaccionó el infame Domiciano a todo esto? Porque claro, es una vergüenza para Roma, pero es que encima, si ya era vergonzosa esa derrota, porque fue una de las derrotas más vergonzosas que sufrió el imperio, ¿cómo reaccionó y qué provocó en el pueblo? Sergio, quiero recordar que poquito antes nuestro amigo Agrícola estaba con las mismas legiones y con las mismas tropas, estaba dando caña a los pictos. Quiero decir que no es un problema de que las legiones fueran malas, es un problema de que los bandos eran malos y los hombres no tenían esa confianza en estos bandos. ¿No? Domiciano lo que se le ocurrió fue pagar al rey de Cébalo, al rey de la Dacia en ese momento ya, oro. Pagó la paz con oro, pero no solo eso, sino que de Cébalo dijo que le tenían que mandar legionarios para instruir a sus hombres, y también les mandó. Y también les dijo que tenía que mandar hombres para construir armas de guerra, y también se los mandó. Esto fue la paz. Le mandó ingenieros para que enseñaran a los dacios a defenderse y a fortificarse. O sea, que me parece ya el colmo de los colmos, ¿no? Me parece una verdadera desfachatez y una decisión insensata, ¿no? Pero bueno. Y no solo eso, sino que los dacios tenían sometidos en vasallaje a sármatas y a roxolanos, porque era un pueblo muy potente, y pocos años después
en teoría estaban en paz, pero los dacios no atacaban, pero sí sus aliados, y eliminaron también a la 21 Rapax. Estamos hablando del principio de la década de los 90 después de Cristo, ¿no? Otra legión eliminada entera. Y Decébalo hizo lo que quiso y Domiciano no hizo absolutamente nada. Imagínate la moral de los hombres. Caesar sancta urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germania mis, senatorem publium quintilium varum. No sabemos latín, como este señor, pero sí que te podemos enseñar Roma de una manera muy diferente. Puedes acompañarnos en un gran viaje en el cual puedes ver el puerto de Ostia, el Coliseo, la Domus Aurea, el mercado de Trajano, la columna de Trajano, el foro imperial y muchísimas cosas más, además con sorpresas incluidas relacionadas con Julio César y con la Roma de noche. Si quieres, puedes unirte a esta gran experiencia con Grupeando Tours. Vente con nosotros a la URBS y no te lo pierdas. Yo quiero recordar por ahí que también fue o coincidió en esa época más o menos cuando se produjo el levantamiento de Saturnino también, ¿no? En el Rin. Entonces, tuvo que hacer también ese pago para decir, oye, me voy allí porque me peligra el trono, porque allí sí que hay un verdadero candidato que se ha levantado para disputarme la púrpura. Entonces, pago por aquí, voy para allá, lo arreglo, pero es que luego siguió pagando, ¿no? Entonces, esa es la atrocidad, ¿no? Es decir, ya tengo controlado el imperio, ¿por qué tengo que seguir pagando a los dacios un tributo? O sea, que Roma esté pagando tributo. O sea, me parece ya, y encima esté cediendo ingenieros, esté cediendo soldados para que formen a sus hombres. Es que esto es contraproducente, porque realmente si algún día esta gente quiere cruzar la frontera e invadir las provincias de Moesia o de Tracia o de lo que sea, les estoy poniendo la cosa facilísima. Piensa, Sergio, que Decébalo tenía en su palacio el águila de la quinta y se lo enseñaba a todo el mundo. Y Roma seguía pagando. Es que es increíble. Cualquier embajada que fuera, aquel hombre le decía, mira, esto es Roma para mí, ¿no? Y este hombre seguía pagando. Es cierto lo que dices del levantamiento, pero este levantamiento fue el año después de la batalla, porque, como vuelvo a repetir, los hombres decían, este Domiciano va a acabar con Roma, ¿no? Lo de la Rapax fue después y tampoco reaccionó y seguía pagando. O sea, es un desastre total. Un desastre total. Pagando, estamos hablando de que Domiciano exprimía a Roma y ese oro salía de Roma y ese oro iba a la Dacia para hacer grande al rey Dacio. ¿Y qué hizo este hombre? Pues armarse. ¿Qué iba a hacer? Pues si Roma para él era débil. Claro, correcto. Y con esta breve, pero no ha sido una larga introducción para que conozcáis el contexto, nos encontramos pues que asciende a la púrpura Nerva, ¿vale? Nerva da paso a Trajano, no nos vamos a entretener aquí tampoco, y nos plantamos en un contexto bélico hacia el año 101 muy diferente, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esta segunda batalla de Tapae o esta campaña de invasión por parte de Trajano? Precisamente uno de los motivos es este, ¿no? Intentar solucionar o intentar solventar los errores o rehacer la situación previa a la primera batalla de Tapae. Sí. Trajano evidentemente es un grande y no iba a aguantar que Roma pagara a la Dacia. Lo primero que hizo fue evidentemente pues dejar de pagar a la Dacia. Antes de esto hay que recordar que este es un hombre inteligente y lo primero que hizo fue, has dicho lo del levantamiento de Germania, pacificó Germania y antes de siquiera ir a Roma se pasó por el Danubio y todos estos campamentos donde estaba la Diaptrix, donde estaba la Quinta Macedónica, donde estaba la Primera Itálica, todos estos de Moesia, de las dos Moesias y de Panonia, los fortificó. Estas legiones las hizo importantes, le llevó suministros. O sea, él ya tenía claro desde el primer momento que le iba a plantear a Decébalo. O sea, primero lo que hizo fue fortificar toda la zona y luego fue a Roma. Estamos hablando, él cogió el poder en el 98, a principios del 98 después de Cristo, pues en el 101 estuvo 3 años planificando la campaña. Estamos hablando que Roma se llevó el 30% de la potencia militar de Roma, se llevó a la Dacia. O sea que Decébalo era un monstruo militar y Trajano lo sabía. Y se presentó allí en el año 101 porque Trajano no iba a pagar oro a la Dacia. Y evidentemente el rey Dacio, cuando vio que Trajano no iba a pagarle el oro, pues dijo, pues voy a por Roma, ¿no? Y bueno, pero claro, vas a por Roma de Trajano. Estás perdido. No hay nadie ¿Quién pudo con Trajano, Sergio? ¿Nadie?
Nadie, realmente, claro, lo que llegó a movilizar fue tremendo, ¿no? Lo que tú has dicho, un 30% de los efectivos militares de todo el imperio. O sea, me parece una brutalidad, pero solo un reino, ¿no? El reino de los dacios, que te implicaba tener que hacer esta movilización de tropas, ¿no? Y una campaña no premeditada, sino muy bien estructurada y muy bien organizada, ¿no? Y eso lo explicas tú también muy bien en tus libros de Lignum en Roma, porque me encanta la visión que haces, ¿no? Pero tú lo haces desde el punto de vista casi de esta preparación, de esta intendencia, en toda tu trilogía, pues lo explicas y lo defines muy bien. Antes de entrar en los prolegómenos de la batalla, porque ahora ya estamos en el año 101, ¿qué te parece si antes de entrar definimos muy poquito los movimientos previos y la batalla la definimos en la siguiente entrega? Sí, quiero recordar que lo que hemos dicho, llevó la primera itálica, la quinta macedónica, la 13ª Gémina, llevó también la primera Odeautrix, la segunda Odeautrix, la tercera Flavia y la séptima Claudia Pia Fidelis, tan importante. Estas lecciones las llevó entera, pero después llevaba compañías, banderas de muchísimas otras lecciones. Y llevaba cohortes 10 alaes de caballería, llevaba cohortes auxiliares incontables de cohortes auxiliares. Con todo esto se plantó a Trajano allí en la Dacia, en Moesia, en la parte de abajo, y ya nos dice Vigelio, nos dice en su libro de tratado sobre todo el de Pitoma Militaris, ¿no? Nos dice que lo más peligroso para un ejército es cuando tiene que cruzar un río y el enemigo lo espera. Pues lo que hizo él fue buscar 2 puntos, uno era Viminacium y el otro punto era Drobeta. Drobeta, a nuestros oyentes habría que decirles que fue donde un poco más adelante se hizo el puente de Apolodoro de Damasco, ¿no? Ese puente tan famoso. Pues él hizo un puente de puntonas, un puente de barcas, no sé cuántas barcas llevaría porque por esa zona el Danubio es bastante ancho. Pues los hombres, todo el ejército marchó por allí en 2 columnas, probablemente por un problema de intendencia, y se metieron en la Dacia así a principio por el mes de junio. Una de las cosas por las cuales se metieron en el mes de junio es porque ya el trigo lo tenían bastante controlado. Recordar, Sergio, que los romanos en su panoplia, en su impedimenta, llevan una hoz para cortar trigo del campo enemigo, ¿no? Y estos, fueron avanzando en dos columnas. Se encontraron alguna cosita con los dacios, algún enfrentamiento y tal. Nada serio. Estas dos columnas se encontraron después de ir los dacios hacían atalayas, hacían puntos de observación muy bien camuflados en las montañas y muy difícil de tomar, pero los romanos, pues bueno, lo fueron tomando hasta que, como hemos dicho, en un punto determinado, justo antes de entrar en el valle de Tapae, se juntan allí las 2 tropas y Trajano tiene que ver. Quería decir aquí, Sergio, quizás nosotros somos recreadores precisamente de esta época, de la época de Trajano. De Cébalo, la Dacia era un reino tan potente que obligó a Roma a cambiar su panoplia. Nosotros tenemos una panoplia diferente que, por ejemplo, los Flavios, precisamente por Decébalo, por la Dacia. Esto es importante. También es importante saber que Decébalo no dejaba nada al azar, era un hombre inteligente, y lo que hizo al ver la ingente cantidad de legiones que le vinieron, ¿vale? Porque él compararía la primera batalla de Tapae con la segunda, dijo, hostia, ¿qué es lo que han traído aquí estos romanos, no? Está complicado el tema. Y él trató de ganar un poquito de tiempo, intentó negociar también con los romanos, ¿verdad, Ángel? Que hubo un conato de negociación como diciendo, voy a frenarles, a ver si los puedo entretener, si puedo obtener más refuerzos sármatas de los yácigos, de los roxolanos, etcétera. Dijo, mientras tanto, trato de ganar un poquito de tiempo, pero Trajano esa embajada no se la creyó para nada, ¿verdad? Ya tenía las ideas claras y sabía lo que iba allí a la Dacia. Los Pileate, los hombres estos del sombrero, Pileati, que eran los nobles dacios, se presentaron para hablar con Trajano y decir, vamos a hablar de paz porque nos vamos a enfrentar dos poderosos ejércitos y vamos a sufrir, ¿no? Incluso se presentó alguna embajada germana diciendo, oye, que estos dacios son amigos nuestros, ¿no? Intenta, seguramente presionados por Decébalo, ¿no? Y no, Trajano lo tenía muy claro que no podía dejar un reino tan potente como la Dacia allí en el Danubio, porque estaría todo el rato Decébalo cruzando el Danubio y provocando a Roma, y esa zona era muy rica, ¿no? Esa zona del Danubio. No aceptó la paz, pero no aceptó la paz porque ya vio primero que lo de Decébalo era para parar un poquitín
para entretener, para que llegue. Si yo estoy negociando, al final me va a llegar el invierno y me voy a tener que parar, ¿no? Y ya gano tiempo, ¿no? Pero es que además no podía permitir que hubiera hombres de Roma trabajando para Decébalo, cumpliendo las órdenes de Domiciano. Y se encontró que los dacios tenían armas romanas, porque tenía ingenieros romanos. Y sabían cómo luchaban los romanos porque tenían entrenadores romanos. Eso no se podía permitir tan cerca de Roma, ¿no? Y evidentemente Trajano no tragó con ninguna de las tramas de esto que intentó hacer Decébalo. Le dijo que no, que se iba a enfrentar sí o sí. Y Decébalo evidentemente le plantó cara, no se echó atrás, ¿no? Bueno, pero no avances más, que te veo ya metiéndote en la boca del Valle de Tapae, ¿vale? Vamos a dejar esto para la siguiente entrega, seguiremos hablando de la segunda batalla de Tapae, os dejamos aquí a las puertas del conflicto y en la siguiente entrega de las batallas de las regiones de Roma seguiremos hablando de la segunda batalla de Tapae y os explicaremos los pormenores y el planteamiento táctico de esta batalla y cómo se resolvió. Sobre todo, suscribíos al canal, porque si no os suscribís, no le dais a la campanilla, no os llegará nunca el aviso de que se publica el nuevo episodio. Ángel, ¿dejamos la parte táctica para la siguiente entrega? Sí, yo ahora ya estoy viendo que se está alumbrando el nuevo día. Nuestro señor Trajano ha cogido su bandera de comandante que tiene delante de la puerta y la ha levantado. Uf. Eso quiere decir que hoy habrá batalla, pero vamos a hacer la pausa. Pues nos vemos en la siguiente entrega, no os la perdáis. Estad atentos, que volveremos con la segunda batalla de Tapae. Descubre historias épicas con las novelas de Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas. Guerras, aventuras y mucho más. Solo disponibles en Amazon. Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Hola, amigos de Roma y Calamares de Pro. Estamos aquí para seguir, acordaros, con la segunda batalla de Tapae. Ya hemos dicho un poquitín la presentación. Tenemos a nuestro señor Trajano rodeado de sus equites singulares, porque hay que proteger al emperador. Y tenemos a todas nuestras tropas preparadas para la lucha. Antes, como somos nosotros dos cónsules, tengo que traer aquí a nuestro cónsul mayor, Calamar mayor también, Sergio Alejo Gómez. ¿Cómo estás, Calamar? ¿Qué tal, Calamar? ¿Cómo va eso? Aquí volvemos a la llanura de Tapae, ¿no? Que dejamos aquí al personal expectante a las puertas de la gran batalla del 101 y somos malos, pero también había que explicar los precedentes de esta batalla, ¿no? Había que poner en contexto a la audiencia y había que explicarles por qué estábamos aquí, ¿no? Por qué nos habíamos desplazado tan lejos de Roma y por qué no nos habíamos metido dentro de la Dacia. Esta información les hubiera llegado antes si hubieran dado la campanilla de YouTube, clink, clink, ¿sabes? Correcto, y así les hubiera llegado. O si se hubieran suscrito a mi canal de Lignum en Roma, que también les dice, uy, que van a hablar de estas cositas. Que la gente se suscriba a YouTube o a Lignum en Roma en iVoox. Y así esto les avisa, no tendrán tan siquiera que esperar a ver el águila por su casa, le llegará ping, así lo sabrán, ¿no? Bueno, primer movimiento, Sergio, que nos vamos a encontrar, tenemos a Trajano con 7 legiones enteras y un montón de legiones auxiliares, perdón, de banderas de otras legiones y muchísimas tropas auxiliares y muchísima caballería. Tengamos en cuenta que se enfrenta contra los dacios y que se enfrenta también contra los sármatas. El primer movimiento que hace es un movimiento un poquitín extraño seguramente para los dacios, es que coge 3 legiones, la primera itálica, la quinta macedónica, la 13ª gémina, y se las saca del campo de batalla y se van. Y dices tú, ¿A dónde se van? Pues, ¿Las ponen en reserva? ¿Las las ubican en otro punto por algún motivo? Porque, a ver, Trajano no hacía las cosas por hacer. Estratega y más Optimus Princeps que Trajano no lo hay, o sea que... No, tengamos en cuenta que Trajano no es tonto y sabe que se va a meter por el Valle de Tapae porque es la única opción que tiene, y a la izquierda del emperador tenemos un monte que se llama Semenec y a la derecha tenemos otro que se llama Banatului. Tenemos 2 montes, ¿no? Y sus espías, Sergio, le han dicho que hay muchísimas tropas enemigas
en esos montes, ¿no? Que son los que están justo el valle por abajo, y él tiene que pasar. Y Trajano es un hombre valiente y sabe que está rodeado, y vamos, ya lo conocemos mucho, y el colega no se le ocurre más que decir, me da igual, yo tiro con mis 4 legiones, dejo atrás tropas auxiliares para hacer de reserva, estas 3 que se vayan, porque no me hacen falta, ya veremos que es mentira, pero estas 3 se van, y el tío tira con la Audiatrix, la primera y la segunda, con la Flavia, con la Claudia y la Guardia Pretoriana, tira hacia adelante sabiendo que lo van a emboscar. Así que nos vemos al emperador sabiendo que lo van a emboscar y tira hacia adelante. A la izquierda el monte Semelec y a la otra izquierda otro monte, todo lleno de enemigos. Y al monte Semelec... Montes con bosques, con zona frondosa donde se pueden ocultar tropas, ¿no? Que él, claro, sería de cajón decir, oye, voy ahí a lo loco y tal, pero Trajano aquí es previsor y dice, yo hago como que muerdo el anzuelo, ¿no? Aquí Decébalo me plantará cara con lo mejorcito de su infantería, porque seguramente plantará cara al grueso central con lo mejorcito, pero tiene a sus sármatas, a los roxolanos, a los yácigos, que son jinetes extraordinarios, tenéis que saberlo, que son arqueros brutales y que son también muy buenos lanceros. Entonces, qué mejor que ocultarlos en esos bosques o en esas colinas y esperar que entre el grueso central del ejército romano y allí pues también darles caña por los laterales, pero las cosas no suceden por azar, ¿no? No, Trajano iba avanzando y, como hemos dicho, que llevó un número muy importante de auxiliares. Conforme iba avanzando, con las legiones, que era su potencia, y sus soldados y sus pretorianos, iba dejando atrás una cobertura de auxiliares para intentar un poquitín tapar el golpe de que si bajaban aquellas tropas por los laterales. Trajano era plenamente consciente que como mínimo el monte Semelec, que estaba lleno de sármatas, de la caballería sármata, no le iban a poder retener sus soldados auxiliares, como mucho la iba a poder parar. Y por eso hemos dicho antes lo de el comandante Tercio Juliano, que se llevó a otras legiones. Lo que pasa es que esas legiones se fueron y volvieron al campo de batalla, pero por detrás del enemigo, por detrás del monte Semelec. El otro monte no se podía rodear, tenía que atacarse directamente desde abajo. Por eso dedicó muchísimas más tropas al monte de la derecha, que hemos dicho que se llamaba Banatului, y allí puso más tropas porque solamente se podía parar desde abajo. Hizo de tapón allí, concentró un grueso enorme para evitar ser flanqueado o incluso rodeado por la retaguardia, ¿no? Tenía que parar 2 frentes. Aparte del frente central, tenía que cubrir los laterales. Lo que pasa que el monte de la izquierda, el Semelec, pues se podía flanquear y ahí estaba Tercio Juliano con esas legiones, que lo que hicieron fue sorprender a los sármatas que iban a sorprender a los romanos, ¿no? O sea, el que tenía que sorprender fue sorprendido. Sí. Estamos hablando de una batalla, yo no sé cómo se entendemos. El frente que chocaron las tropas, las legiones de la Claudia, Audiatrix, los pretorianos, se enfrentaron a las tropas más importantes de Decébalo con las Falx. Tenemos a un frente de auxiliares luchando hacia la derecha y tenemos otro frente de auxiliares luchando a la izquierda. Tenemos a 3 legiones romanas que han ido por detrás y están atacando a estos sármatas del bosque Semelec. Si tenemos la batalla en 4 frentes. ¿Qué te parece, Ángel, si en la comunidad dejamos un mapa, ¿vale? Un croquis de la batalla tal como lo has explicado, para que mientras nuestros oyentes pueden ver el vídeo o antes o posteriormente a verlo puedan contrastar esta información con un esquema, y ahí les dejamos una fotografía en la comunidad, podéis pasaros por la comunidad o por las pestañas de la comunidad y allí os pondremos un fotograma del planteamiento táctico de esta batalla para que podáis entender lo que os estamos explicando, ¿vale? Pero sí que es verdad, una batalla a 4 frentes, o sea, es brutal. Sí, es brutal. La Audiatrix, como hemos dicho, la segunda Audiatrix, la primera, la Flavia y la Claudia, se chocaron contra los hombres de Decébalo y ahí murieron hombres de Decébalo y legionarios a mansalva. O sea, eso fue un choque espectacular. Volvemos a repetir que la Falx es un arma, si la quieren buscar, FALX, que la busquen por internet nuestros oyentes. Es espectacular, da miedo. Yo he visto algunos vídeos de recreadores de allí de la Dacia y parte un hombre por la mitad. Es algo terrible, ¿no? Pero los legionarios aguantaron allí y el monte de la derecha, bueno, se mantuvo bastante bien. En el monte de la izquierda hubo muchos problemas. Estamos hablando que tenemos a los sármatas rodeados por 2 partes
y tuvieron problemas los romanos para mantenerlos, para que veamos cómo era la caballería sármata, ¿no? Y el tapón que hacía Decébalo con sus tropas más importantes para continuar, para salir del valle, también era importante. Así que había una especie de tabla. No se decidía la batalla para ninguno de ellos. Pero, Sergio, siempre, ¿quién ayuda a los dioses siempre? ¿A quién ayuda a los romanos? Pues los dioses sí, es siempre. Que hubo una batalla en los cielos también, ¿no? Hay que decir que no solo se libraba una batalla terrenal, sino que en los cielos los propios dioses, Júpiter con Zalmoxis, ¿no? Estaban allí también dándose caña. ¿Y qué se produjo entonces? ¿Qué hubo allí? Pues, un fenómeno climatológico también, ¿no? Sí, Como sí, siempre. Empezó a llover y a tronar. Imagínate aquellos bosques, Sergio, llenos de agua, llenos de sangre, llenos de muerte, y aquellos luchando, unos defendiendo su país, que eran los dacios, y los otros defendiendo a su emperador y a su patria, ¿no? Que era Roma, ¿no? Y ninguno cedía, ¿no? Así que está lloviendo, tenemos a Tercio Juliano atacando desde el norte, a las tropas auxiliares intentando embolsar a estos sármatas, tenemos a Lucio Licinius, este tan importante, intentando aguantar. Es muy importante este hombre, ¿no? Era cónsul, creo. Licinius Sura era un hispano muy importante, creo que era del mismo Tarraco, ¿no? Estaba allí también. También estaba Adriano en aquella zona, nuestro gran Adriano, que se fue emperador después. Estaba en esta batalla, ¿no? Y están allí todos aguantando, ¿no? Apoya a la República Calamar con una donación o suscripción. A cambio, tendrás contenido exclusivo para fans y acceso anticipado a nuestros programas. Los romanos pues empezaban a ver que la batalla se alargaba y, como siempre, empezó a tronar. ¿Y qué dijo nuestro señor Trajano? Se acercó a uno de ellos y les dijo: oye, dile a los hombres que el que está haciendo tronar es Júpiter Optimus Máximo y que nos da su apoyo. ¿Y tú qué haces si tu Dios te apoya? Hombre, pues te creces y dices: si está el Dios aquí combatiendo con nosotros es porque quiere que ganemos, nos está insuflando fuerza, ¿no? Y a eso un legionario va corriendo de oreja a oreja y de unidad a unidad y todo, pues yo me crezco más. Esa fatiga, ese cansancio que pueda tener después de mucho combatir, o ese miedo que pueda tener a las Falks, pues yo creo que desaparece, ¿no? Porque hay que tener una cosa en cuenta que creo que es importante también destacar en este momento, ¿no? El dios Zalmoxis era para los dacios un dios también muy poderoso, que además les infundía, o se decía, o corría la leyenda entre el mito de que este dios le daba a los dacios que morían en combate una vida próspera en el más allá, ¿no? Entonces, hostia, combatir contra un tío que no tiene miedo a morir y que sabe que lo que le viene después va a ser mejor que lo que tiene en la tierra, también debe ser un hándicap, ¿no? Para los legionarios romanos. O sea, tienes delante un ejército bien formado, bien estructurado, que combate con fuerza, que te aguanta el envite de las poderosas legiones, pero es que encima esos guerreros van a saco, porque son guerreros que no le temen a la muerte. Entonces, es también otro hándicap más, ¿no? Para tener que superar. Sí, además decir que los dacios no se retiraron. O sea, aunque los romanos iban con mucho ímpetu, siguieron muriendo romanos y siguieron muriendo dacios. La batalla, como hemos dicho, sigue evolucionando, sigue tronando. Los romanos cogen ese nuevo ímpetu y lo que es el lado que hemos dicho, el lado derecho del emperador, el monte Banatului, ahí sí que las tropas auxiliares romanas que estaban encargándose de eso empiezan a subir y los empiezan a masacrar prácticamente a todo. Allí no queda nadie, ¿no? Pero lo que es el frente con las 4 legiones y los pretorianos del emperador aguanta, y en el monte Semelec, donde tenemos las 3 legiones romanas auxiliares y los sármatas ahí en medio, apoyados con infantería, evidentemente, siempre en las batallas antiguas la caballería siempre iba apoyada por infantería, seguían aguantando y seguían matando romanos. Así que 3 legiones romanas no podían eliminar en estas condiciones a las tropas sármatas, ¿no? Incluso no se sabe muy bien si lo pasó mal o sencillamente es un movimiento táctico de Trajano, pero Trajano, cuando vio que uno de los lados de la batalla iba bien, pudo liberar hombres y mandó hombres a apoyar a los que estaban atacando en el monte Semelec. Esto o porque Trajano pensaba que este movimiento le iba bien, o sencillamente porque estaba viendo que, a pesar de todos los esfuerzos de Tercio Juliano y de sus hombres desde el interior, no eran capaces de doblegar a los sármatas.
Oye, yo pienso que es importante también entender que en un frente de batalla tan amplio, saber lo que está ocurriendo en un frente o en otro, o sea, desde el centro saber lo que ocurre en el flanco derecho o en el flanco izquierdo, o desde el flanco derecho saber lo que está ocurriendo en el otro, tiene que haber un movimiento de mensajeros y una capacidad de reacción, de transmitir órdenes también bastante bien organizada, ¿no? Porque para el emperador que estaba en el centro, saber lo que ocurría en el flanco derecho, en el flanco izquierdo, pues también tenía que tener un constante ir y venir de mensajeros. Por eso es muy importante el tema de los jinetes y de los desplazamientos para transmitir, oye, imperator, que en el flanco izquierdo hay problemas. Pues envíame un mensajero rápidamente al flanco derecho a saber cómo tienen las cosas aquí Sura. Si Licinio Sura lo tiene bien, que envíe 3 unidades de caballería y 2 de infantería para que vayan al flanco izquierdo. O sea, que imaginaos el tema de todo la transmisión de órdenes, ¿no? Yo pienso que debe ser un complejísimo. Yo en el monte Banatului, en el monte de la derecha, creo que Trajano podría tener algo, pero en el Semelec, que era un bosque, yo creo que él no tenía información no sé exactamente qué información podría tener, porque ¿quién iba a tener información? Si el que estaba mandando las tropas probablemente no sabía lo que pasaba 400 metros más hacia allá, porque estamos hablando de un bosque. Evidentemente no era súper tupido, porque si no, no hubiera podido pasar la caballería, ¿no? Pero no dejaba de ser un bosque y era difícil de maniobrar. Yo creo, en mi opinión, él tenía hombres como Lucio Licinio Sura, tenía hombres como a Quinto Sosio, tenía como Julio Urso Serviano y tenía a Publio Helio Adriano también, al futuro emperador Adriano. Yo creo que él le dejó a estos hombres su autonomía para poder mandar, porque aunque, como dices tú, aunque tuviera información, ¿cuánto tardaría un jinete de un bosque a ir a decirle lo que pasaba y luego volver a renovar las órdenes? Estamos hablando que estaba lloviendo, ¿no? Es difícil de saber. Se sabe que mandó hombres a apoyar a Tercio Juliano en este valle de Semelec. Si fue porque él tenía información y que lo estaban pasando mal, pues pudiera ser. Estos hombres que fueron al monte de Semelec, pues ya hicieron esa superioridad, y estos sármatas apoyados probablemente por dacios y por sármatas de infantería, estoy hablando, ya se dieron cuenta que no iban a ganar la batalla. Decébalo también se dio cuenta que no iba a ganar la batalla, perder su flanco desde el punto de vista de Decébalo, era el flanco izquierdo, flanco derecho romano cayó, y entonces Roma ya podía liberar todos esos hombres, ya se dio cuenta, y lo que hizo fue organizar a los hombres para hacer una retirada ordenada. O sea, no se vuelvo a repetir por eso, los dacios no se retiraron, vamos a irnos todos corriendo y que nos pillen por detrás y nos maten, no, se retiraron volviendo atrás para hacer golpes, preparando a los hombres de mejor categoría o más preparados para que fueran huyendo hacia la ciudad de Tapae y hacia la capital Dacia. Quiero decir que se retiraron bien retirados. Esta batalla estuvo todo el día, murieron muchísima gente, pero Decébalo consiguió, porque era un hombre muy potente también, consiguió sacar a sus mejores tropas de allí, y Roma tuvo que poner allí también a sus mejores tropas, ¿no? Fue una batalla muy, muy fuerte, pero a pesar de que Trajano lo hizo bien, no fue decisiva, porque el rey de Decébalo todavía tenía sus hombres bastante potentes, ¿no? Evidentemente, después de la batalla, pues todos nos tenemos un poquitín que lamer las heridas, ¿no? Y las pérdidas del ejército romano fueron enormes en muertos, en heridos. No sabemos lo de los dacios, pero supongo que igual, ¿no? Estamos hablando de una batalla que duró todo un día y que ganó Roma, pero no fue decisiva. Es muy importante saber esto. Oye, y se rumorea en las fuentes, sobre todo clásicas, hablaban de que se sacaban a los heridos allí a mansalva, ¿no? Que los hospitales de campaña, los valetudinarios romanos, se colapsaron, se quedaron sin material de tantos heridos a los que se tenía que atender, ¿no? O sea, yo me parece que es un dato bastante escalofriante y que ya nos da una señal o nos da datos, información sobre lo cruel y lo dura que fue, lo larga y la cantidad de bajas que se hicieron. No hay que pensar solo en los muertos, sino en los tullidos, en los heridos, en los que morirían después fruto de sus heridas. O sea, que imaginaos, ¿no? Que me parece un dato bestial con tantas legiones y con tantas bajas que tuvo Trajano, que yo imagino que después de acabar la campaña, pues se llevaría su tiempo también reorganizar y reestructurar todas las legiones que habían salido, pues también algunas de ellas diezmadas, ¿no? Sí, claro. Las legiones salieron diezmadas, ahí se paró un poco, quisieron continuar un poquitín hacia la Dacia, pero esto se paró un poquitín. Mira, la fuerza que tenía Decébalo fue que
por el otro lado del Danubio, prácticamente desde la desembocadura, hizo un contraataque para entretener al emperador, ¿no? La batalla fue dura, fue muy importante. Dion Casio, lo que has dicho del Valenturinaria, Dion Casio nos dice que el mismo emperador se quedaron sin vendas, sin nada, dijo ir a mi tienda y coger mis sábanas y hacer vendas con ellas, ¿no? O sea, hubo muchísimos heridos y a saber los muertos que hubo después de esta batalla. Esta batalla, evidentemente, Decébalo, yo creo que ahí se dio cuenta, Sergio, de que Trajano era una cosa y Domiciano era otra cosa, ¿no? Aún así, Decébalo, vuelvo a repetir, vamos a dejarlo aquí si quieres la batalla, ¿no? En todo caso podemos decir un poquitín las consecuencias, ¿no? Pero Decébalo se preparó para defender la capital, su capital, y mandó un contraataque a la parte baja del Danubio que pilló a los romanos totalmente desprevenidos y hizo mucho daño en Moesia inferior, ¿no? Y bueno, ahora dejamos esta situación, a ver qué hace el emperador, porque igual podemos retomar esta, ¿no? Hay una historia muy curiosa, Sergio, que creo que sale la misma en la columna trajana, y es que los auxiliares, que eran muchos germanos, cortaban cabezas, ¿sabes? Tú sabes, nosotros los legionarios romanos, Sergio, cuando matamos bajas, pues nuestro compañero dice, ha matado a 5. Y entonces tu centurión te reconoce, ha matado a 5. Pero estos auxiliares del norte de Germana cortaban cabezas. Para mostrarlo, ¿no? Para que quedara claro. Yo te presento, yo no digo que he matado 5, sino que te traigo 5 cabezas. 5 cabezas. Para que tú lo compruebes. Y se las mostraron y las llevaron en carros y las pasaron delante del emperador Trajano. Claro, los romanos dijeron, ¿pero qué hace el emperador? Salvajes, ¿no? ¿Qué hace con estos salvajes, no? Y el emperador dice, para ellos esto es honor y me están mostrando su honor, me están mostrando su valentía. ¿Qué voy a hacer? Correcto, pues hablemos un poquito ahora que hemos definido la batalla. Si damos 4 pinceladas, si te parecen, datos sobre las consecuencias, porque evidentemente luego Trajano se dirigió a Sarmicegetusa. Se produjo el tema del asedio, del cual, si acaso, ya hablaremos más adelante, lo definiremos con detalle, pero sí que es verdad que para finalizar esta primera campaña, esta primera guerra dacia, porque luego hubo otra, ya hablaremos más adelante, sí que es verdad que en este caso sí que se tuvo que hacer una negociación, una rendición, ¿no? En este caso, Decébalo sabía que no le quedaba más remedio que claudicar, y tuvo que pedir o tuvo que ceder a unas condiciones que le impuso Trajano para obtener la paz. Las nombramos así muy por encima para acabar la entrega de hoy, Ángel. Sí. Esto también, Sergio, un día podremos hablar por qué Trajano, con la capital rodeada, pilló esta paz, ¿no? En vez de continuar. Pero probablemente Roma había sufrido mucho, ¿no? Bueno, la paz fue que los dacios tenían que abandonar, la Dacia tenía que abandonar toda la zona conquistada por Roma, que estaba antes del Valle de Tapai, que eran unas planicias, ¿no? Que le llamaban Banat, y las llanuras de Gualacia, y esto se las iba a quedar Roma. Tenía que destruir todos los fuertes para no poder defenderse, entregar a los desertores romanos como desertores y a todos estos ingenieros y asesores que había cedido Domiciano. A los asesores, pues seguramente le darían mejor vida en Roma, y a los desertores romanos, pues le daría poca vida. O sea, pasaron el Danubio y creo que se les acabó la vida allí, ¿no? No podían aceptar jamás un desertor romano, tenían que apoyar a la política exterior romana, no iban a cobrar un duro más y tenían que aceptar que parte de la Flavia se quedara por la Dacia, y había un contingente en la capital, en la embajada, había un contingente romano para controlar. Todo esto estaba al cargo del control de Pompeyo Longino, que se puso allí, dijéramos, como emperador y representante, y nos encontramos ahí ya en ese año, en principio, una paz frágil, pero una paz necesaria para ambos bandos, para lamerse un poco las heridas, ¿no? Y esta es la situación con la que quedó. Roma consiguió territorios y intentaban aplacar un poquitín a Decébalo. Ya les digo yo que Decébalo se aplacó poco, pero esto es otra historia. Volveremos a la Dacia porque hay otra guerra y tenemos a Longino allí en una actitud un poco complicada, ¿vale? No fue un paseo de rosas, ya veremos lo que le sucedió a Longino, y prometemos volver en esta sección, en las batallas de las legiones de Roma,
pues si acaso más adelante, si os apetece y os gusta, pues volveremos a hablar de este segundo conflicto, de esta segunda guerra dacia, porque hay batallas también muy interesantes y muy importantes, pero entre medio quizá metamos alguna otra para distraeros un poco la mente y no centrarnos en estas guerras de Trajano, ¿no? Porque si no, no todo es Trajano, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Las elecciones romanas no tuvieron guerras. Casi que no hay para elegir. No hay para elegir, ni épocas tampoco, ¿no? Bueno, creo que es un detalle ver que aunque se gana muchas veces, cuesta mucho ganar y hace mucho que pensar a los dos protagonistas, ¿no? Bueno, para mí es una batalla que significa mucho por lo que has dicho antes de mi libro, ¿no? Y de futuros proyectos que tengamos todos, ¿no? En un futuro, porque es una época, nuestro señor Trajano es una época muy importante para nosotros. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta entrega. Con esto finiquitamos la segunda batalla de Tapae. Finiquitamos la entrega de hoy, no sin antes recordaros que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla y que tenéis también el canal de iVox de Ángel, Lignum en Roma, donde podéis escuchar también todos los episodios en formato audio, pues para los que os guste correr y no os guste vernos los caretos. O sea, que tenéis ahí... Además, en mi formato audio podréis ver los episodios seguidos y en YouTube pues tendréis que ir esperando. Cada uno puede ver las cosas como quiere. Si esto es prácticamente un menú, no, es una carta, no es un menú, es una carta, pueden hacer lo que quieran. Hay calamares, ¿no? A la romana en la carta. Hay calamares a la romana, sí, en todas partes. No hay restaurante que se precie que no tenga calamares a la romana. Bueno, pues lo dicho, calamares, saludos, sed leales a las legiones, al emperador y nos vemos en la siguiente entrega del programa. Cuidaros. Hasta luego. Sensua eterni, Orda nostra solum tibi, Lepti sensua eterni, Ida nostra solum tibi, Leo eterna, Victis, Leo eterna, Victis, Leo eterna, Victis, Leo eterna. Affermente sos alibia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu, Leo eterna,